Hola, hola emprendedoras, bienvenidas a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Academia de Emprendedoras. Mucho gusto, mi nombre es Verónica y el día de hoy les voy a estar contando cómo comenzó toda esta travesía de ser emprendedora, mamá y casarme. Bueno, la verdad he sido de familia emprendedora, mi mamá tuvo una fábrica de sombreros, en la actualidad trabaja con todo el tema de confecciones, adicional a eso también mis hermanos, primos, sobrinos, mejor dicho, toda mi familia está en el tema del rebusque, entonces por ese lado siempre he recibido muchísimo apoyo, gracias a Dios. Todo comenzó cuando conocí a Iván, que actualmente es mi esposo, en ese entonces éramos novios y ambos queríamos trabajar en una empresa, nos imaginábamos en unas empresas súper grandes, siendo directores, él en su carrera y yo en el área que estudié, que fue mercadeo. Me imaginaba trabajando en la parte creativa y de innovación, porque siempre ha sido muy afín pues como a ese lado. Entonces me imaginaba trabajando en una empresa súper grande. Resulta que con el paso del tiempo, obviamente las necesidades fueron cambiando y nos empezamos a interesar muchísimo por el tema del dinero. Como siempre he sido de una familia emprendedora por mi parte, entonces mi familia y mi mamá principalmente me entusiasmaba mucho para que comenzara a trabajar, para que entonces los sábados, por ejemplo, que era un día que yo no estudiaba, me hacía ir de pronto a sus negocios y todo el cuento. Entonces siempre estuve trabajando, a pesar de que estuve estudiando, estuve muy metida como en todo el tema del trabajo. Hacían ferias en la universidad, yo vendía chorizos, ventas en el colegio, ventas en la universidad, y de esa manera yo le fui contagiando un poquito de esas ganas y esa necesidad a mi esposo, y él también me fue contagiando a mí. En realidad empezamos de novios, hicimos varios proyectos juntos, queríamos sacar una tablet, vendimos suplementos deportivos, vendimos chorizos incluso en una feria de flores. Y ninguno de esos negocios pues nos funcionó, pero sin embargo seguíamos en pie y seguíamos adelante. Entonces el tip número 1 para mí son las ganas de salir adelante a toda costa. Bueno, y después de esa introducción, ahora sí entremos en materia. En realidad todo comenzó cuando salí a licencia de maternidad de mi actual trabajo, que era Mejor Fit, era una empresa de suplementos de mi esposo y de sus hermanos, eran una sociedad. Cuando se fue acabando el tiempo de licencia, pues me di cuenta que no quería perderme de absolutamente nada de Martina, y adicional a eso tampoco tenía quien me la cuidara, entonces no podía ni tampoco quería regresar al trabajo donde estaba haciendo, a pesar de que me apasionaba muchísimo y quería ayudar muchísimo a mi esposo que la empresa saliera adelante. Pues en realidad no, yo ya tenía que pensar en mi hija primero que todo. Adicional a eso, tampoco me ganaba lo suficiente como para yo decir, listo, voy a pagar una niñera, voy a meterla en una guardería, entonces todo se complicó mucho. Martina fue un embarazo sorpresa, yo vivía con mi mamá, mi esposo, en ese entonces mi novio vivía con sus papás, entonces la niña estaba creciendo sin tener la figura, pues no tenía la figura de una familia, y eso en realidad nos entristecía muchísimo. Entonces el tip número 2 para mí es tener una necesidad de corazón. La necesidad de nosotros era formar una familia con Martina, pero tu necesidad puede ser profesional, sacar adelante tu familia, pero esa era nuestra necesidad en ese entonces, bueno, necesidad de corazón. Bueno, el caso era que mi tiempo de maternidad se estaba acabando y me di a la tarea de emprender. Yo estaba mirando cómo generar ingresos extras, y una de las maneras fue que mi amiga Milena de Santo Corazón Accesorios, ella fabricaba y fabrica collares, aretas y todo lo demás. Le toqué la puerta y le dije, amiga, quiero vender tus productos, pero no tengo plata, porque yo no tenía absolutamente ni 100 pesos, o sea, yo el dinero del tiempo de maternidad me lo gastaba obviamente pues en pañales y cosas para Martina, yo no tenía dinero para invertir. Entonces ella, muy linda, me dijo, no te preocupes, yo te fío 200.000 pesos. Bueno, yo me puse súper feliz, me fui para su negocio que queda en el centro,
Recuerdo muchísimo que puse a Martina en una bolsa negra en el piso mientras que yo elegía los accesorios, pero yo estaba feliz, yo decía, bueno, esta es mi oportunidad, yo sabía manejar las redes sociales y bueno, me di a la tarea, llegué a mi casa en un brazo con Martina cargando y con la otra tomando fotos y atendiendo el Instagram y todo lo demás. Y bueno, ahí fue donde comenzó. Entonces el tip número 3 son los sacrificios. Bueno, en ese entonces estaba el boom de las redes sociales, entonces comencé vendiendo los productos en Instagram, tomaba las fotos en una cartulina donde tuviera en mi casa y las empecé a publicar. Vendía más o menos un collar diario o día por medio, a tal punto que empecé a vender al por mayor. Me duró más o menos 1 o 2 meses el proyecto, pero no veía como una buena ganancia, entonces renuncié. Pues antes de renunciar ya tenía un plan que ya más adelantico se los voy a contar. Entonces el tip número 4 para mí es no conformarse. Bueno, mi mamá toda la vida, pues desde que ella comenzó con el tema de las confecciones, me insistía muchísimo para que yo me metiera también en el mundo, pero honestamente a mí nunca me había gustado. Pero obviamente la necesidad también yo de generar ingresos y de sacar adelante a mi niña, pues comencé. Y aparte que tenía el beneficio de que mi mamá ya tenía un conocimiento adelantado y que obviamente yo me podía favorecer de él. Entonces el tip número 5 es rodearte de personas que sepan más que tú. Resulta que fui y le toqué las puertas a mi hermano, él tiene una fábrica y comercializadora de confecciones. La característica del negocio de él es que él vende a remates, entonces todo tiene que ser muy económico porque es de esas tiendas que venden todo a 5.000. Entonces a mí me tocaba sacarle un producto que fuera muy económico para que le diera a él, le diera a su cliente y obviamente me diera a mí. Inicialmente comencé con ropa infantil, le llevé las muestras, le gustó, me hizo pedido, pero obviamente yo no tenía nada de dinero para invertir y comenzar pues a sacarle como el lote. Lo que hice fue coger una tarjeta de crédito que tenía, hice un avance y con eso comencé. Resulta que yo no me esperaba que él me pagara a crédito a 15-20 días y adicional a eso en ese tiempo me quedaba manicruzada esperando obviamente que él me pagara. Entonces por ese lado fue un poquito complicado. Entonces el tip 6, sé creativo y utiliza los recursos que tiene. Bueno, a pesar de que no me estaba dando tanto como yo esperaba, aguanté porque era mi única opción. Recuerdo que mi hermano, mi mamá, mi esposo me ayudaban a empacar los buzos, con Martina en el piso en una cobijita porque había que entregárselo en docenas. Entonces empacábamos muy emocionados los costales para entregárselos al día siguiente. Eran lotes de 40, 50 docenas, pero obviamente el margen de utilidad era muy bajito. Aún así nosotros estábamos muy entusiasmados. Resulta que ese era pues como mi único ingreso, que no llegaba al salario mínimo y obviamente Martina demandaba pues unos ciertos compromisos. Mi esposo en ese entonces todavía trabajaba en la empresa de suplementos y su sueldo lo destinaba para pagar deudas porque le tocaba pagar, estaba terminando de pagar su universidad, adicional a eso se fue a Estados Unidos a estudiar inglés, entonces también pagaba inglés y bueno, muchísimas deudas. Yo no sé qué hubiera sido de nosotros si Martina no hubiera tomado leche materna porque literal no teníamos para la leche materna. Entonces, bueno, resulta que para ajustar, mi hermana me dijo, Vero, ya nos están vendiendo los buzos, necesito que me traigas otra muestra. Entonces recordé que cuando iba a tener a Martina, para mí fue muy difícil encontrar una pijama para el hospital, para el día que iban a hacer. Una pijama que fuera bonita, que fuera moderna y que adicional a eso fuera económica. Entonces me fui por ese lado, cogí una pijamita que tenía en mi closet, lo llevé donde una patronista para que me hiciera el molde y ahí fue donde comencé. Entonces el tip número 7 es busca las necesidades del mercado o las necesidades propias.